Muchas gracias por su sintonía. Continuamos con nuestra franja informativa de hoy martes y nuestro espacio Opiniones. Como complemento a esta franja lo vamos a dedicar a obtener opiniones del viceministro de Economía, Mario Roger Hernández, nuestro invitado, alrededor del tema competitividad. Días atrás, la gente de INCAE vino a El Salvador a presentar el informe sobre competitividad y reflejaba que en los últimos 6 años El Salvador ha venido cayendo en este importante indicador y nos mostraba que en el último ranking hemos bajado 9 peldaños, 9 espacios en comparación a otros países de la región que se mantienen o incluso están subiendo. El tema competitividad, su importancia y el impacto que tiene esto para la economía, pues es importante debatirlo, cuando también el asocio para el crecimiento recientemente firmado entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos pone como punto central del desarrollo económico el llevar al país a una mejor competitividad y aprovechar la gran oportunidad que representa el mundo para las exportaciones. Viceministro, gracias por acompañarnos. Un placer, buenos días. Un saludo a toda su audiencia. Un gusto que esté con nosotros, aunque este tema, lógicamente, con estas cifras uno puede pensar, estamos en problemas. ¿Qué piensa usted? Bueno, gracias por la invitación. Mire, el tema, como usted bien lo apuntaba, el tema de competitividad, es un tema en el cual en los últimos años El Salvador no ha tenido, como usted ha dicho, un buen índice. Hemos perdido algunas posiciones que tampoco es que estuviéramos en un ranking demasiado elevado, pero sí ha habido cierto deterioro en algunos indicadores del índice, de los diferentes índices de competitividad. Hay varios índices que se manejan, del Foro Económico Mundial, el del Banco Mundial, pero todos ellos, independientemente de los criterios que se utilizan para medirlos, lo que vienen a indicar es la capacidad que tiene un país, el entorno que tiene un país para hacer negocios e inversiones, en términos muy generales. El índice de competitividad, por ejemplo, del Banco Mundial, sí nos ha dicho de que El Salvador ha ido perdiendo algunas posiciones porque el entorno se ha vuelto más desfavorable. Ahora, ¿qué es lo que miden estos índices de competitividad? Miden una serie de aspectos relacionados con la apertura de un negocio, la seguridad jurídica, la facilidad de cerrar un negocio, el acceso al crédito de los diferentes sectores privados, la facilidad para acceder a un crédito a los diferentes sectores privados, la tramitología que requiere un país para hacer sus negocios. Y por lo tanto, desde el punto de vista del entorno, son todas las instituciones que estamos involucradas en el esfuerzo de competitividad. Quizás yo quisiera dejarle en la competitividad en cuanto a índice, digamos, ¿verdad? Pero en la competitividad en cuanto a proceso sistémico del país, déjeme decirle de que yo lo que opino es que la competitividad es una carrera de fondo, es una maratón. Esto no es una carrera de 100 metros que la vamos a ganar de un año a otro, sino que es un proceso en el cual todas las instituciones tenemos que involucrarnos para incrementar esos índices de competitividad. En relación con el Pacto para el Crecimiento, el Asocio para el Crecimiento, una de las grandes apuestas y uno de los principales elementos de trabajo que se está contemplando en el Plan de Acción Conjunto con los Estados Unidos es incrementar los índices de competitividad. Y eso pasa por una serie de reformas, por una serie de mejoras en varios procesos, pero no solo burocráticos, sino que en una serie de elementos que son decisivos a la hora de determinar la competitividad. De hecho, cuando hablamos de competitividad, lo que estamos diciendo es la ausencia de competitividad es uno de los grandes problemas de El Salvador. Cuando en el Pacto por el Crecimiento se hace el diagnóstico, las autoridades de gobierno y Estados Unidos formamos un equipo conjunto de economistas para hacer un análisis sobre el diagnóstico de El Salvador, y el diagnóstico parte de dos preguntas esenciales. ¿Por qué no crece la inversión privada en el país? Fíjense que en El Salvador, cuando usted mira los índices de inversión privada en los últimos años, la inversión privada ha crecido más bien poco. Y los índices de crecimiento económico del Salvador son relativamente discretos, salvo algunos años en la década de los 90, donde tuvimos crecimientos por arriba del 5%, en general hemos tenido índices muy bajos, e índices muy bajos comparados con Centroamérica, comparados con otros países de América Latina, comparados con países de renta media, es decir, con cualquier parámetro de comparación que uno se adopte, El Salvador siempre ha crecido muy bajo, muy por debajo de los promedios. La pregunta es ¿por qué? Si juntamos a una serie de personas y le preguntamos por qué no crece El Salvador, le puedo asegurar que hay tantas razones como ideas.
y por lo tanto aquí surgieron una serie de razones por las cuales no crecía El Salvador, desde la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, en fin, todos los problemas que usted quiera. Pero a partir del trabajo técnico que se hizo, se determinó, bajo una metodología muy rigurosa de análisis, no determinar lo más importante, porque todo es importante al fin y al cabo en el crecimiento económico de El Salvador. Pero el estudio pretendía hacer un ejercicio, si usted quiere, de priorización de todos los problemas. Es decir, cuáles son aquellos elementos que si nosotros no removemos ese obstáculo, cuáles son los principales obstáculos al crecimiento, si no removemos ese obstáculo es imposible crecer. Y a partir de esa metodología, le digo, ahí había muchísimas razones y todas son muy válidas, pero hay dos que son fundamentales, que son grandes obstáculos para el crecimiento económico de El Salvador. El primero es el tema de la inseguridad y la violencia, que evidentemente es un tema que tiene consecuencias no solo para la seguridad ciudadana, pero también para el crecimiento de la economía. Y el segundo es, técnicamente se le llama la baja productividad del sector transable, que no es más, dicho de una manera muy sencilla, son aquellos productos con los cuales nosotros estamos compitiendo en la plaza local, o sea que nuestros productos compiten en la plaza local y aquellos productos que se están exportando internacionalmente. Este proceso de investigación interno que se realizó para el asocio es la nueva hoja de ruta en el tema de desarrollo del país, viceministro. Hay un plan quinquenal de desarrollo que tiene el gobierno y lo que hace el Pacto por el Crecimiento es insertarse dentro de ese plan quinquenal. Y quizás en relación, como le decía, a esos dos temas, cuando hablamos de la baja productividad del sector transable, cuando decimos de que los productos que están en la plaza del supermercado, que compite una harina con una harina internacional, que compite un producto nacional con un producto internacional, y la plaza local es ya en El Salvador una plaza internacional, me refiero al mercado local, es internacional por la cantidad de importaciones que tenemos. O cuando vamos a vender fuera, a competir con otros productos similares de nuestros colegas centroamericanos o latinoamericanos, y cuando decimos que no somos competitivos, lo que estamos diciendo es que nuestro producto es más caro. Por las razones que sean, nuestro producto llega a la plaza final y es más caro. Porque no hacemos bien el negocio de internacionalización, porque los costos de producción pueden ser más altos, por una serie de razones. Entonces, a eso se refiere la baja competitividad. ¿Cómo, por lo tanto, una política de gobierno puede, desde sus ámbitos de competencia, contribuir a los incrementos de competitividad? Esa es la verdadera hoja de ruta de cualquier gobierno. Y en ese sentido, lo que pretende el plan quinquenal es sentar las bases y el Pacto por el Crecimiento a efectuar acciones de cortísimo plazo para ir avanzando hacia esos mejoras en la competitividad que nos permitan, como le digo, ser mucho más competitivos en los ¿Qué vamos a ver mercados. entonces dentro de esa dinámica o dentro de esa hoja de ruta? ¿Qué acciones vamos a ver? Mire, hay una acción muy concreta que ya se está trabajando desde el Pacto por el Crecimiento, que es un plan directo de ataque a mejorar algunos índices de competitividad. Aquí, como yo les digo, en los índices de competitividad hay mediciones que son bastante complejas y que tenemos que enfrentarlas todo el país, no solo el gobierno. Por ejemplo, una cosa que mide el Banco Mundial es cuánto tiempo le toma en El Salvador cerrar un negocio. Cerrar un negocio, si alguien quiebra, cerrar el negocio, distribuir las acciones, distribuir los activos, hacer los embargos, es decir, liquidar una compañía. ¿Cuánto tiempo toma eso en El Salvador respecto de cualquier otro país en América Latina? Eso es tan importante como abrir una empresa. A veces pensamos que abrir una empresa debería ser un proceso rápido, expedito, y no